Hace el entendimiento, esto en el contexto de la Araucanía, exministro, una dilatada trayectoria pública y empresarial. Alfredo, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Quique? Hola, Consuelo. Oiga, Hola, Alfredo. Dale, Consuelo. Sí, quisiera partir por tu labor como junto con el senador Huenchumilla encabezando el trabajo de esta comisión y el hecho de que se haya suspendido el proceso de consulta indígena, que obviamente no es algo que les competa a ustedes, pero es indicativo. ¿Es indicativo de que esto no va a ir a ninguna parte o de que esto tiene probabilidades de seguir avanzando? ¿Y qué te parece a ti la forma en que se llevó adelante el proceso de consulta indígena y la forma en que se suspendió también? A ver, la propuesta de la comisión tiene varias partes, ¿no? Algunas requieren consulta, otras no requieren consulta. El gobierno, la totalidad de las propuestas de la comisión las asumió y decidió llevarlas adelante. Yo ayer estuve en la comisión del Senado que inició el proceso de reconocimiento constitucional, cuyo proyecto ya fue enviado en los términos que propuso la comisión y está en discusión en el Senado. Al mismo tiempo, nosotros le entregamos un anteproyecto de cómo se deben reparar las víctimas. Hay 30 años de atentados y de gente que ha sufrido todo tipo de atentados, incluso con pérdidas de vidas de muchas personas, y nunca se les ha dado una mano. Ese proyecto, el gobierno nos ha dicho que antes de fin de año lo va a enviar al Congreso. Y por otra parte están aquellas cosas que requieren consulta, y es el punto que tú me mencionabas. Y ahí yo creo que lo que refleja básicamente es la dificultad de esto. Esto es un cambio copernicano en cómo se ha tratado el tema indígena hasta ahora. Llevamos 30 años de la ley indígena, la desconfianza entre las partes es inmensa. Y transferirle la información a las comunidades que son muy dispersas, que están en las zonas rurales, que no tienen la información y que son temas complejos además, es muy difícil. Entonces yo no me voy a referir si se hace bien o se hace mal, porque no lo conozco en el detalle ni estoy involucrado en eso, pero yo creo que la suma de esa dificultad, que va a hacer que este proceso desde ya de cualquier manera se haga como se haga, es complejo. Pero al mismo tiempo también señalar que la época electoral hace esto especialmente complicado, y lo que entiendo yo que lo que se ha hecho es una suspensión hasta que termine el proceso electoral de manera tal de poder llevar esto con mayor calma. Yo creo que lo más importante en esto es que mantengamos el impulso inicial que tuvo la comisión, que es que todos los partidos políticos, el gobierno, en fin, de oposición, de gobierno, los partidos todos, de los republicanos hasta el Partido Comunista, llegaron a la conclusión que lo que había que hacer aquí era cambiar lo que estábamos haciendo, porque realmente hemos vivido 30 años para el olvido en esta materia. Alfredo, Evelyn Matei dice que va a recuperar la Araucanía en un año, que va a sacar a 10 grupos terroristas. ¿Se puede recuperar la Araucanía en un año? Es que yo creo que no hay que confundir el lenguaje. Aquí hay grupos terroristas que duda cabe, porque vemos los actos terroristas. Hace pocos días vimos como en la Ruta 5 Sur, indiscriminadamente, o sea, a personas que iban pasando, terminaron baleados con armas de guerra por personas, digamos, que actúan en la noche, que actúan enmascarados y que luego escapan. Eso es terrorismo puro y duro, porque lo único que pretenden es causar daño y sobre todo terror a las personas, de manera tal de mover a todos a que ahí no haya actividad y que ellos se puedan apropiar de ese territorio. De tal manera que esos grupos requieren una acción de seguridad. Se ha avanzado mucho con los estados de emergencia, pero indudablemente todavía estamos lejísimos de una situación normal, ¿no? Yo veo como la gente se felicita de que hoy día tenemos en promedio un atentado a la semana. Eso es lo que tenemos hoy día, después de haber bajado 85% los atentados. Antes teníamos 85% más, pero a una hora tenemos uno por semana. O sea, es una cosa, y además concentrado en la provincia de Malleco, que es donde sucedió esto último. La inmensa mayoría son en la Araucanía y específicamente en Malleco. Entonces, lo que se vive ahí no lo podemos olvidar. Entonces, que ahí tenemos que seguir avanzando y que hay que desarticular eso y que requerimos mayor inteligencia y mayor efectividad del esfuerzo policial, investigativo, en fin, y militar, no hay ninguna duda. Pero eso no resuelve, que es una cosa diferente, no resuelve el problema. El problema, la gente dice esto, aquí hay narcotráfico, hay terrorismo, no hay duda que lo hay. Pero eso
esos grupos quisieran hacerlo en todo Chile. ¿Por qué aquí les resulta y no en otra parte? Porque aquí hay un conflicto que tiene otros orígenes, otros problemas, y que no tiene que ver con esto. Estos son elementos, digamos, que surgen a raíz de la situación que tenemos ahí, y muchas veces utilizando el problema de fondo. Y lo que apunta el trabajo que nosotros hemos hecho es a intentar resolver el problema de fondo. Tenemos una cosa que se arrastra por muchos años, en que no hemos logrado un entendimiento entre las comunidades mapuche y el resto del Estado de Chile. Eso significa que si no se resuelve el problema de fondo, tú no puedes desarticular la violencia y el terrorismo. Retomando la pregunta de Quique, si es posible una promesa como la que hace Evelyn Matei de recuperar en un año la Araucanía sacando a los principales grupos terroristas. Déjame ponerlo en otros términos. Yo lo que, como yo veo esto, es que son dos esfuerzos que son paralelos, no son contrapuestos. Normalmente lo que uno escucha es que se debe hacer uno o se debe hacer lo otro, y dependiendo con las personas que tú hables, te dicen, mire, no, hay que sacar los militares de aquí, otro te dice, mire, póngale más militares y con eso resolvemos todo. La verdad es que tienes que operar en ambos sentidos, tú tienes que aislar a estos grupos. En la medida en que tú tienes una población o una parte de la población importante que dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esta gente, no estoy de acuerdo con la violencia, yo jamás la haría, pero debo reconocer que estas personas están haciendo una cosa en la cual están por mi causa, o al menos se visten de mi causa, y que no colaboran. Mira, cada vez que hay un acto de violencia, ¿cuántas son las organizaciones mapuches que salen a rechazarlo, por ejemplo? Son contados con los dedos de la mano, me sobra, creo que una. Si no es por Enama que sale, ¿no es cierto?, hacerlo, no hay ninguna otra organización. Y debo decir que los mapuches sufren esto enormemente, tanto directamente por ser víctimas, como al mismo tiempo porque todo esto naturalmente afecta la calidad de su vida, el desarrollo, la tranquilidad de sus familias. También ellos podrían haber ido en esa camioneta, digamos, en la autopista, y que le haya llegado un balazo. Nadie sabía quién iba en esa camioneta, simplemente dispararon. Entonces, todo eso es verdad, pero aquí lo que necesitamos es que todos, mapuches, no mapuches, estemos todos unidos, que esto hay que eliminar estos grupos, sin duda. Tenemos que tener una vida normal que permita el desarrollo y el avance de todos los grupos, y al mismo tiempo tenemos que resolver los problemas que tenemos entre nosotros. Alfredo, es altamente probable que el próximo presidente de Chile, bueno, probable, no digo altamente, pero probable que sea José Antonio Kast. Ayer hablaba con gente de los partidos y me dicen que los parlamentarios, los candidatos a senadores, están muy bien aspectados, los republicanos y los los libertarios, con la hermana de Johannes Kaiser. Toda gente que no le gustó la comisión en las conclusiones que ustedes arribaron. Es decir, que se arriesga aquí la continuidad del trabajo de la comisión si llega José Antonio Kast a la moneda. Bueno, yo no sabría decir qué es lo que piensa, pero debo decir, en primer lugar, aquí hay como varios momentos, ¿no? Uno, en la creación de la comisión participaron activamente. La única senadora que tenía el Partido Republicano fue miembro de esta comisión. Que se tuvo que ir después. Y se tuvo que ir a raíz de esto mismo. En segundo lugar, también señalar que ellos participaron también en la comisión, no solamente a través de la Carmen Gloria Aravena, sino que ellos, Pablo, que ella, Arturo, fue a la comisión, dio su opinión, ofrecieron todo su apoyo. Así que yo diría una cosa, miren, esto en política, yo estuve 8 años en el gobierno, y además lo hemos visto como ha pasado también en este gobierno. Los problemas son muy difíciles, muy complejos. Cualquiera sea el gobierno, el de Caso, el de que sea, que llegue el próximo 11 de marzo a presidente, va a ser recibido por este problema. Lo va a tener ahí. Este ha sido un problema que ha estado totalmente presente en todos los gobiernos desde hace más de 30 años. Y va a tener que buscar un camino de solución, y va a tener que requerir el apoyo de otras fuerzas, y por su sola presencia no se va a resolver el problema, sino que el problema está ahí, con distintas manifestaciones, distintas formas. Y lo que señala la comisión es que lo que estamos haciendo, la institucionalidad, la ley indígena, la manera que funciona el sistema de entrega de tierra, la falta de cumplimiento de las promesas que se han hecho durante 30 años, en fin,
no diría generan el problema, pero son el combustible del problema. Lo que estamos haciendo es algo que en vez de resolver el problema lo agrava, para perjuicio de todos, mapuches y no mapuches. Es decir, cualquiera sea el gobierno, va a tener que enfrentar esto, y si no lo hacemos, el problema va a ser cada vez peor. Ahí está en el informe exactamente explicado de qué manera la acción que realizamos lo que va haciendo es básicamente empujar a las personas hacia el conflicto en vez de hacia la solución. Tenemos que modificar lo que hemos hecho, tenemos que modificar la actitud que tenemos entre los grupos, pero tenemos que ir también a lo preciso, que son las leyes que nos rigen, la forma en que operamos, que fue hecho con la mejor buena voluntad, pero que hoy día es un factor del conflicto y no una solución. Sobre el reconocimiento constitucional respecto de aquellas recomendaciones de la Comisión que eventualmente sí podrían avanzar, ¿qué percibiste en el ambiente en el Parlamento? ¿Hay probabilidades de que eso se apruebe antes del cambio de gobierno? A ver, aquí se refundieron todos los proyectos que han habido durante, no sé, 30 años. Y lo que uno se encuentra es que hay proyectos de reconocimiento constitucional de senadores y de gobiernos de todos los colores. Recordemos que por ejemplo, para ir a una cosa cercana, esto fue propuesto desde el año 1989 por Patricio Aylwin y comprometido por Patricio Aylwin, que no se pudo cumplir. Después del año 2009 hubo un acuerdo. Todos los gobiernos de izquierda y derecha han prometido y han propuesto hacer este reconocimiento constitucional y no se han podido poner de acuerdo en las palabras exactas de cómo hacerlo, en qué términos. El segundo proceso constitucional, precisamente el proceso donde la mayoría lo tenía republicano y junto con Chile Vamos, se creó una comisión experta nombrada por todos los sectores, digamos, del Congreso, que aprobó un proyecto y donde aprobó por unanimidad el proyecto que incluyera el reconocimiento constitucional. Eso pasó al Consejo, fue aprobado por republicanos, por Chile Vamos, por la oposición, y fue parte de ese proyecto, del segundo proyecto constitucional, y por supuesto no llegó a ser parte de la Constitución porque ese proyecto se rechazó, pero en ese caso no se rechazó por un tema indígena, sino que por el contrario, se entendía que esa Constitución, este segundo proyecto, corregía los excesos enormes que tuvo la que fue rechazada en el primer proceso. O sea que hay una larga historia. Todas estas cosas están, digamos, fusionadas en el estudio que se está haciendo. Así que yo veo una buena disposición. Debo decir que, naturalmente, al igual que lo que hablábamos de la consulta indígena, el proceso electoral en que nos encontramos en este momento no lo hace especialmente fácil. Yo creo que después el 14 de diciembre esto va a ser más fácil. Ahora, tú mencionabas, Alfredo, el primer proceso constituyente. ¿Qué flaco favor le hizo a la causa mapuche, por llamarlo de alguna manera, estos maximalismos que se dieron ahí? Porque en algún momento en ese proceso constituyente el tema mapuche estaba arriba. Las banderas que más se vieron en el estallido social fueron banderas mapuches. Se vendían en el comercio ambulante. Se vendían en el comercio ambulante. Muchos recién conocieron las banderas en eso. Y luego, después de eso, como que el tema bajó y ese... Vaya un juicio de valor, claro, puede afectar que este tema que ustedes están tratando de llevar a cabo se vea menoscabado porque la agenda ya no está el tema. Efectivamente, yo creo que se perdió una oportunidad enorme y yo creo que las personas que lideraron ese esfuerzo desde el mundo mapuche le hicieron un flaco favor a su propio pueblo por no haber tenido el coraje de poder dirigir eso de una forma en la cual los extremos fueran llevados hacia la cosa lógica que permitía un acuerdo con el resto de la población chilena, y se convirtió entonces en el emblema de la locura a la cual querían llevar con ese proyecto constitucional a nuestro país, que yo personalmente pienso habría destruido el tejido de nuestra nación. Y que además, luego de eso, porque en esto hay que recordar que el pueblo mapuche no tiene un Estado, no tiene un representante, no es tan fácil hablar, no es como hablo con Chile, bueno, hablo con el presidente Boric, o quiero hablar con Estados Unidos, hablo con el presidente Trump. Aquí no hay eso. Y entonces hay mucha gente que se adjudica la opinión del pueblo mapuche y dice los mapuches quieren A, B y C.
Bueno, todas esas cosas fueron incorporadas, tenían, recordemos, 17 escaños reservados, todo el mundo apoyaba esto por la misma sensación ambiental que tú señalabas, y luego esto, cuando fue a la votación, en los lugares donde tuvo mayor votación en contra, es donde hay mayor votación mapuche, ¿no? En lugares como Tirúa, por ejemplo, fue rechazado por 74%. Y así, cada lugar de la zona, de la macrozona sur, donde hay la correlación entre mayor porcentaje indígena y mayor porcentaje en contra, se dio en eso. Entonces, es bien, digamos, dudosa su representatividad. Nosotros hicimos un esfuerzo durante casi 2 años, tuvimos 22 meses en esto. Tuvimos diálogos con más de 5.000 personas y instituciones, no solo mapuche, pero muchas comunidades mapuche. Donde, por supuesto, las opiniones y las peticiones y las visiones del conflicto son heterogéneas, hay algunas cosas en común, y esa experiencia es la que hemos, digamos, plasmado en este informe y en estas propuestas que yo creo construyen un camino de solución, que es un camino que no es fácil, porque hay que ir y mirarlo con buena voluntad y con inteligencia, hay que mirar, pero que construye un camino de solución que no hemos tenido en todo este tiempo. El camino que tenemos, miren a dónde nos ha llevado. La ley indígena es del año 93, el primer atentado es del año 97, y desde ese momento hasta ahora, con excepción de los estados de emergencia, que ya llevamos prácticamente 3 años, ¿no es cierto?, en estados de emergencia que no sabemos cómo los vamos a terminar, no ha hecho más que crecer. Entonces hay algo que estamos haciendo mal, porque este problema, su origen, es muy similar a lo que sucede en otros países. En todas partes hay pueblos originarios, en todos los lugares fueron reducidos. O sea, los orígenes son similares, pero las consecuencias son tan distintas. Estamos conversando con Alfredo Moreno, copresidente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, entre otros cargos. Así que quisiera llevarte un minuto a tu sombrero de ex canciller. ¿Y qué te parece la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas? Y esto también a propósito de que estuvo en China, y el mensaje parece haber sido positivo. Por lo menos la describió el gobierno chino como una amiga de China. Bueno, mira, yo creo lo siguiente. En primer lugar, hay una oportunidad para nuestra región, no solo para nuestro país, de tener, digamos, un secretario general de Naciones Unidas, cosa que no pasa desde Javier Pérez de Cuéllar, desde hace muchísimos años. Y yo creo que es importante que esa posibilidad, que no es segura, porque esto es una especie de uso y costumbre, no es una regla. Y recordemos que esa regla se quebró con Alemania Oriental, que bien podría levantar candidatos también. Y en nuestra región hay distintos candidatos, y evidentemente la postulación de la presidenta Bachelet es una postulación importante, fuerte. Yo lamento sí que en esto no se haya seguido el camino, ya lo conversábamos respecto de la comisión. Si de verdad al gobierno le interesa que esté la presidenta Bachelet, que tengo que suponer por lo que se dice y lo que hacen, que supongo que sí, a mí no me parece que el camino que se ha seguido sea el camino conducente a que eso sea en forma más fácil, digamos, una realidad. Y me refiero a lo interno del país, ¿no? Vamos a tener en la mayor parte de la campaña, porque esto va a ser durante el año que viene, otro gobierno, probablemente un gobierno muy contrario a las ideas de ella, un gobierno muy contrario a las ideas de este gobierno, ya lo comentábamos antes, y por lo tanto lo que uno habría esperado es que antes de iniciar esto hubieran conversaciones con estas campañas, Evelyn Matei, José Antonio Kast, en fin, bueno, de qué manera logramos que esto sea una iniciativa de país, que tengamos una mujer chilena que pudiera ser la primera secretaria general de nuestro país, y además mujer, y además de nuestra región, como digo, que ya no lo tiene hace tantos años. Bueno, es una cosa extraordinaria que va a requerir un esfuerzo gigante, ¿no es cierto?, diplomático. Mucha gente pone el acento en los recursos, pero no hablemos de los recursos, hablemos del esfuerzo diplomático. Pero el siguiente gobierno, a tu juicio, ¿el siguiente gobierno debiera respaldarla?
Bueno, si se quiere que la respalda, debiéramos haber seguido otro camino. Yo no sé lo que va a hacer el gobierno, no sé ni siquiera qué gobierno va a haber, pero lo que me parece, y por eso hacía el comentario, hoy día esto lo dirige el presidente de la República, lo dirige la Cancillería, me parece que si de verdad el objetivo no es una cosa política de una presentación, sino que es realmente lograr este objetivo, se requiere continuidad. Para que eso sea así, hay que intentar que desde el principio esta sea una cosa natural, nacional, apolítica. No ha sido un muy buen inicio en esa materia. Ya. Muchísimas gracias, Alfredo Moreno, por haber venido Gracias a ustedes. al Cuatro Cabezas.